Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el torneo de San Petersburgo 1914. Estamos en la tercera ronda, Capablanca con piezas negras y se enfrenta a un gran Akiva Rubinstein, sin duda uno de los mejores jugadores de la época, y aunque no fue campeón del mundo, bueno, pues méritos no le faltaban. Ganó numerosos torneos, entre ellos el de Karlsbad, el de Lodz, y en San Sebastián 1911 que trajimos el torneo que ganó Capablanca, contra el único jugador que perdió su partida fue contra Akiva Rubinstein. En San Sebastián 1912 Capablanca no participó y el torneo lo ganó Rubinstein. En 1911 había quedado además en segunda posición, por lo tanto un jugador fortísimo. Vemos cómo está la clasificación, ya que en torneos históricos no he traído la clasificación a medida que avanza el torneo. Tras haberse jugado dos rondas, Osip Bernstein en primera posición llevando 2 de 2, Capablanca, Lasker y Alekhine con 1,5, con una victoria y unas tablas, y resto de jugadores. Vamos a la partida en la que ya tenemos en el tablero a D4. Capablanca contesta con D5 y más jugadas de desarrollo. Rubinstein juega caballo F3, caballo F6 y tras C4 y E6 estamos en un gambito de dama declinado. Caballo C3, más jugadas de desarrollo, caballo B D7 y tras alfil G5 clavando al caballo de F6, alfil E7 evitando o desclavándose y también preparando el enroque en corto. Tras estos movimientos E3, de momento estamos en una variante moderna, enroque en corto, y tras torre C1 transpone a una defensa ortodoxa. Tras estas jugadas se juega torre E8, activando la torre a una columna, pues de momento que no está abierta, pero que tiene visos de que se puede abrir más pronto que tarde. Dama C2 mirando el punto de H7 junto con el alfil estando en D3, y tras estos movimientos la partida continúa de momento con C6, ¿no? Como vemos, la defensa gira en torno a las casillas blancas, alfil D3 y esta tensión que había de peones centrales es cuando Capablanca decide capturar y así, bueno, pues hacer gastar un tiempo más a las piezas blancas, capturando en C4 y además desarrollando su flanco de dama. Gana un poquito de espacio con el peón llevándolo a B5, también permite el desarrollo en algún momento del alfil por el fianchetto y Rubinstein retira su alfil y lo coloca finalmente o nuevamente en D3 mirando el punto de H7. Como vemos, el caballo de F6 pues de momento defiende el peón. Si hay cambios, pues el otro caballo puede capturar manteniendo la defensa sobre el peón de H7 y quizás, para no entregar un peón como hace Capablanca, la línea o la partida podría haber continuado con H6. Como vemos, pues podría continuar con alfil por F6, caballo por F6 y a caballo E5. En esta posición, como vemos, las piezas blancas pues atacan el peón de C6, alfil B7 defendiéndolo, y tras enroque en corto, bueno, pues la partida continuaría con ligera ventaja para las piezas blancas, teniendo un caballo pues algo avanzado, pero con el mismo material en la partida. Capablanca decide no jugar esta jugada, decide jugar a 6 y tras estos movimientos entramos en la línea que acabamos de ver. Caballo E5 con la idea de eliminar al defensor del caballo en F6 y así posteriormente, tras la captura, las piezas negras no tienen defendido el peón de H7. Además, algo hay que hacer con el peón de C6 ya que estaría cayendo en la posición. Capablanca decide jugar alfil B7 y tras caballo por D7, dama por D7. Vienen más cambios ahora en F6 y finalmente Rubinstein decide ganar ese peón lateral, rey H8 y tras estas jugadas alfil E4, bueno, pues volviendo al centro del tablero y evitando quizás atrapar a dicha pieza. Tras estos movimientos Capablanca quizás cuenta con un pelín más de desarrollo debido a esa entrega de peón. Como vemos, todavía el rey blanco está en el centro del tablero. La partida continúa con E5, D por E5 y tras torre por E5, enroque en corto para poner en seguridad a su rey. Tras estas jugadas y tras dama E7, como vemos, hay cierta presión sobre el alfil D4.
Rubinstein decide retirarlo a F3 y aquí la idea con este movimiento de dama, además de presionar la pieza, era tener control sobre esta casilla de C5. Podríamos pensar en jugar C5 directamente, lo veremos un poquito más adelante. Se enfrentan los alfiles en esta posición y tras el cambio de material, la línea podría continuar con torre C de 1. Las piezas blancas ganan la columna abierta y las piezas negras, si intentan en esta posición pues buscar un mate quizás en G2, caballo E4, bueno, pues bloquea, ataca la torre. Es verdad que el alfil, una vez la torre se retire, pues no se puede capturar, ya que bueno, pues el mate si no vendría en la siguiente jugada, pero bueno, tras un movimiento como caballo G3, parece que las piezas blancas pues están bastante cómodas en esta posición y C5 no es recomendable. El tema es que aquí capa blanca decide llevar primero su torre a C5, clavando al caballo de C3, rayos X sobre la dama se retira a E2 desclavándose y tras alfil por C3, como vemos, capa blanca pues decide cambiar más material aún teniendo peón de menos. Él es el interesado casi en llegar a un final, coloca su torre en la columna abierta, aquí va Rubinstein pues decide enfrentar las torres y tras los cambios incluso de torres, la partida continúa con rey G8. Este movimiento quizás es importante, ya que si en esta posición, y como vamos a ver a continuación, si directamente se juega C5, el tema es que tras los cambios de material o de alfiles en B7, la dama ya puede ir directamente a H5, dar un jaque tras rey G8, ganar de momento un segundo peón, en lo que, bueno, pues en un final de damas hay una línea que mantiene la igualdad, pero quizás sería difícil para las piezas negras. Por lo tanto, primero retira al rey de temas de jaque en la columna H, H4 continúa la partida y ahora sí es cuando juega C5. La idea de capa blanca es incluso que se eliminen los alfiles, pero así tras este cambio, de alfil por B7, dama por B7, la dama negra está detrás de esta mayoría de peones que hay en el flanco de dama y su intención pues es generar quizás un peón pasado y bueno, pues intentar ganar la partida. No obstante, tras estos movimientos se juega dama D6, se centraliza la dama por parte de Rubinstein y aquí viene, bueno, pues esta jugada que es B4 y vamos a ver qué pasa a continuación. Tienen varias opciones las piezas blancas, una de ellas pasa a capturar por capturar en B4, otra lo que pasa en la partida por jugar C5 y quizás este movimiento que podría ser jugar a ganar, aunque sería una posición difícil. Vamos a ver rápidamente las tres opciones. Si C por B4, dama por B4, el peón de C5 está defendido, pero estaría cayendo el de A6. El tema es que tras estas jugadas, dama E1 jaque. Si es rey H2, podría caer el peón de F2 y a dama F1 existe dama B4. El peón de C5 quizás se puede empezar a empujar y las piezas blancas podrían venir a defenderlo apoyado incluso por el rey. Tras estas jugadas, C3, rey E1 y a dama B2, quizás también C2 con jaque es posible. Podríamos optar por esta línea. Las blancas incluso pueden jugar rey D1 y bueno, pues tras dama por F2 se pierde ese peón pasado y parece que hay igualdad en la posición. En vez de capturar directamente, pues primero se da un jaque, el rey se retira a C2 y se gana el peón dando un nuevo jaque, pero más allá de estos movimientos parece que esta posición es de tablas. Por lo tanto, podría ser una opción. Vemos la segunda posteriormente, la que pasa en la partida, y muy interesante jugar C4, en la que, bueno, pues hay cierto bloqueo, pero las piezas negras han conseguido un 2 contra 1 en la posición. De momento hay que defender este peón de C5, se podría jugar por parte de las negras dama A7 y tras H5 las piezas negras también empiezan a empujar este 2 contra 1. G4, A4 y tras G5, aquí una jugada que mantiene las tablas para las negras es rey H7, quizás un poquito más difícil de encontrar. Dama 8 es otra opción, evitando, como vamos a ver a continuación, que la dama blanca pues pueda entrar en la octava, pero quizás un movimiento erróneo como B3 pues empezaría a dar cierta ventaja a las blancas. La idea de las negras es clara, es
ganar este 2 contra 1 y generar ese peón pasado, pero ya en el tablero existe G6 y en la siguiente jugada puede haber mate por parte de las blancas, por lo tanto la dama se puede llevar a 8 o, bueno, tras los cambios es la misma posibilidad para las piezas blancas, ¿no? El mate existe en la próxima jugada, dama 8 finalmente, pero tras dama E6 con nuevo jaque hay dos opciones, rey F8, dama F7 sería mate y tampoco le irían muy bien las cosas si rey H8. Dama H3 con nuevo jaque, rey G8 y tras jaque en H7, rey F8, ¿no? La casilla de F7 está cubierta por parte del peón. Finalmente las piezas blancas no solo ganan la dama, sino que ganan la partida, ya que en caso de capturar en A2 para coronar, se llegaría a tiempo de defender la coronación y en caso de avanzar el peón, pues tampoco se llega a coronar. Dama B7, bueno, pues viene con jaque además, o dama B8 y bueno, pues se está ganando finalmente el peón y la partida. Por lo tanto, quizás para Rubinstein en esta posición más interesante bloquear. Se genera ese 2 contra 1, pero también las piezas blancas tienen ataque por el flanco de rey. La dama blanca está bastante activa atacando a este peón indefenso, pero aquí opta también quizás más por la seguridad. Rubinstein, como decimos, la tercera opción, capturando este peón de C5. La partida continúa con B por C3, dama por C3 teniendo dos peones de ventaja de momento en Rubinstein, pero aquí Capablanca tras jaque con la dama en B1, rey H2 y recupera uno de esos dos peones. El tema o la diferencia también que marca la igualdad, aparte de tener un peón de más las piezas blancas, es este peón pasado que tienen las piezas negras y tras estas jugadas la partida continúa con dama C8, jaque, rey H7 y tras nuevo jaque en F5, como vemos el peón de F7 previamente estaba defendido por la dama de Capablanca. Tras estas jugadas G6 con ataque sobre la dama, dama F6 y tras jugarse A5, Capablanca comienza a empujar ese peón pasado, hacen lo propio con los peones en el flanco de rey las piezas blancas. El peón de F2, como vemos, también está defendido al menos de momento de algún jaque, A4 ya en el tablero y tras jugarse H5 buscando abrir la posición, G por H5, dama F5 primero viene con jaque y tras rey G7, dama G5. Nuevo jaque en la posición en el que tras jugar rey H7, dama por H5 jaque y rey G7, ambos jugadores deciden firmar las tablas en esta posición. Por un lado, podríamos pensar en que hay cierta ventaja por parte de las blancas, pero las negras también tienen ese peón pasado cerca de la coronación. Podría estar cayendo en algún momento el peón de F2, ya que la dama se ha retirado de la columna F para dar estos jaques y quizás, bueno, pues lo mejor para ambos es lo que pasa en la partida firmando estas tablas. Por mi parte nada más, vamos a ver qué pasa en la cuarta ronda con una tabla de clasificación ya actualizada y vamos hablando por otros vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Chao.